No, gracias a Entonces, ti. ¿le damos? Sí, claro que sí. Va. Le pongo grabar y empezamos, ¿va? Ujú, ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a Más allá del Camerino de la Fama, capítulo 4. Hoy estamos aquí con Nayeli de Paz, ¿sí? ujú, sí, ¿Cómo estás, Nayeli? muy bien, muy contenta de tu invitación, gracias. Ok, muchas gracias por aceptar. Aquí eres psicóloga, ¿no? Por así decirlo. Sí, mira, mi licenciatura está un poco larga, te la cuento. Mi licenciatura es Ciencias de la Educación con terminal en Psicología Educativa. Esa es la licenciatura. Y más o menos ¿de qué trata? ¿Qué aprendes ahí? Pues básicamente es un poco de educación. Puedo estar enfrente de un salón de clases, puedo ver la planeación y la estructura de una escuela, también puedo dar terapia, puedo hacer diagnósticos, puedo hacer muchas cosas, mi carrera me da para muchas cosas. Ok, y por ejemplo, antes de pasar a todo esto, ¿no? ¿Qué buscabas al hacer el contenido que haces actualmente? Porque tienes 300K, ¿no? Más o menos, en TikTok. Sí, ¿Qué, más o menos. ¿Y qué buscabas al hacer este contenido que ahorita vamos ya platicando de él? Pues mira, surgió algo bien chistoso porque yo al principio, yo en esto del tema de crianza y la maternidad llevo más o menos 4 años que estoy en redes sociales. Y yo quería como un descanso cuando empezó lo de la pandemia. Decía, bueno, necesito como que descansar un poquito del trabajo. Acababa de renunciar en el trabajo en donde estaba. Entonces dije, me voy a tomar un break y empecé a ver que TikTok estaba como muy sonado. Entonces dije, pues voy a abrir una cuenta para distraerme, ¿no? Para ver videos y eso. Y bueno, terminé hablando de lo que hago siempre. Y la verdad que no lo esperaba. ¿Y pensaste llegar a la cantidad que tienes? 300K, como estamos diciendo. No, la verdad que no. Es que a mí nunca me ha preocupado el tema de los seguidores, la verdad, no. Ok. No, o sea, no, Pero al pero menos tampoco lo esperaba. has llegado a transmitir algo, ¿no? Porque luego me topo que en tus videos estuve, pues obviamente para hacer esta entrevista, bueno, viendo, y de que has logrado ayudar a gente, ¿no? Luego te comentan ahí, de, ay, gracias por ayudar y así, ¿no? Sí, 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 ese es mi trabajo. Bueno, ese es el objetivo de la página, bueno, de la cuenta ahora en TikTok y todas las plataformas que utilizo. El objetivo es ayudar a las mamás, ayudar a las familias y también ayudar a los jóvenes, porque yo veo que también están interesados en estos temas. Entonces, Y adentrándonos ya, dándole inicio a esto, pues a conocerte y a tu especialidad, ¿por qué decidiste estudiar esta carrera? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esto en general? mm, mira, pasó algo bien curioso con esto porque yo realmente lo que quería estudiar era medicina, pero en ese tiempo la situación económica de mi familia no era muy buena, entonces tenía que trabajar y a la vez estudiar. Entonces, la carrera de medicina pues te lleva ahora sí que un horario completo en el que tienes que estar estudiando. Y yo me acuerdo que fui a ver las carreras en la universidad y una de las carreras que se me acoplaba de acuerdo a la modalidad en donde estaba, que eran las tardes, pues era psicología educativa. Entonces dije, pues es lo que me acomoda. Realmente, te estoy sincera, al principio no fue como algo que me apasionara, pero pues todo pasa por algo y ahora es una de las cosas que más amo hacer. Más hacer. Y por ejemplo, cuando te fuiste adentrando a este mundo de pues sí, comenzaste a agarrar como pasión, amor a ¿te diste cuenta que es como importante para las personas, importante para la humanidad, por así decirlo? Sí, desde luego, cuando me di cuenta que habían muchas personas que, mira, tú cuando te sientes mal, cuando te duele la garganta o cuando te duele la cabeza, vas al doctor, ¿no? Y yo me daba cuenta cuando estaba estudiando que mucha gente cuando se siente mal emocionalmente no hace nada, lo reprime, se lo guarda. Entonces esto como que va empeorando en la salud mental. Entonces me di cuenta del gran tabú que hay en torno al ir a terapia, al ir al psicólogo. Entonces sí fue como que algo que me impresionó y quise como aportar algo. ¿Y te transmite hacerlo? ¿Te transmite algo hacerlo? ¿Ayudar? ¿Apoyar? Sí, sí, desde luego. Sí, tengo tribus, tengo grupos cerrados de Facebook donde están 300, 400 mamás y hacemos reuniones.
online también. Por supuesto, sí, me llena muchísimo lo que hago. Y por ejemplo, ¿hubo alguien que te motivó para seguir en la carrera? Porque me comentabas, ¿no? Como no tenías la pasión y mucha gente cuando se da cuenta que no puede seguir se sale de la carrera o a mitad. ¿Hubo algo o alguien que dijo, ok, que te hizo decir, me quedo aquí? Sí, 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 desde luego. Hubieron dos situaciones. Primero, mi maternidad, que yo hago, yo me convierto en mamá cuando estoy a punto de terminar la carrera y me di cuenta de todo lo intenso que es ser mamá y lo difícil que es. Y después de eso entra como en intermedio mi propia infancia, ¿no? Que a lo mejor no fue muy buena y voy como encontrando y resolviendo mis propios problemas, mis propias preguntas que me hacía a lo largo de mi vida y durante mi adolescencia, sobre todo, el sentirme incomprendida, el que no me escucharon, a lo mejor eh, que no se prestan atención a lo que a mí me gustaba en ese momento. Entonces, todo eso como que fue tomando sentido y me di cuenta de que esto era lo que me apasionaba. Y yo decía, claro, por algo yo estoy aquí, ¿no? Por algo escogí esta carrera, porque pues así es el destino. Sí, y por ejemplo, a estudiar esta carrera es una pregunta que hago, pero por ejemplo, ¿todo el mundo puede ser lo que tú haces? O sea, por ejemplo, ser comprensivo, ser empático, saber amarse a sí mismo y amar a, por ejemplo, al niño que tienes o así. ¿Todo el mundo puede ser como estudiar esta carrera? No creo que todo el mundo, porque requiere que te guste, ¿no? Y que te apasione como, o que te termine gustando, como a mí me sucedió. Pero desde luego, de acuerdo a tu segunda pregunta, que dices que todo mundo puede como encontrarse o poder resolver esas heridas de la infancia, sobre todo sí es para todos, eso es, y creo que todos lo necesitamos. Todos lo necesitan. ¿Y cómo, por ejemplo, hablando de los niños, tú cómo ves a los niños así como, cómo los llegas como a cómo explicarlo? Llegar a ver, ¿sabes? De una manera de amor, una manera de enseñanza a los adultos. ¿Cómo? Los niños son y vienen en blanco, yo siempre lo digo. De hecho, hago una dinámica cuando hago talleres presenciales, es que les pido a las personas que me están escuchando y están presenciando el taller, es que cierren sus ojos y piensen en aquello que les hace. Pero bueno, antes les paso una hoja en blanco, así tal cual, y les digo que piensen en aquello que les causa estrés, que piensen en sus problemas y que seguido de eso, pues descarguen toda esa emoción en el papel. Ya cuando termino de hacer esta como catarsis de energía, yo les pido que abran los ojos y que ahora imaginen que ese papel es su hijo, ¿no? Que a veces estamos como inmersos en nuestros problemas, en nuestras dificultades de adultos y que vamos descargando en los niños. Entonces los niños vienen en blanco, es como una hoja en blanco. Y nosotros, los adultos, los papás, la referencia, eh, eh, somos encargados de hacer en el papel ahora sí que lo que queramos, ¿no? Podemos escribir, podemos hacer un dibujo muy bonito, no lo sé, dependiendo de cómo haya sido nuestra propia infancia. Es así un patrón que sigue. Y por ejemplo, cuando el niño viene en blanco, muchos padres pues tienen maneras diferentes de criar. Por ejemplo, la forma correcta de criar no es a golpes ni fea, maneras de antes, por así decirlo. Pero ¿cómo llega esto a afectar al niño? Porque como me comentas, vienen en blanco. O sea, ¿cómo van como aprendiendo? Sí, mira, hay algo súper importante que muchas personas no saben y es que el desarrollo del cerebro en los primeros años, en la primera infancia, que es desde que nacen hasta los 7, 8 años, es lo que pase en el entorno del niño, lo que aprenda y lo que vea, lo que observe de su adulto de referencia, es lo que va a determinar cómo va a ser, cómo se va a desenvolver en su vida adulta. Entonces, por eso vemos muchas personas que tienen adicciones, que tienen depresión, que tienen trastorno de ansiedad, que tienen diferentes dificultades emocionales, que todo apunta que es
desde la infancia, ¿no? Y la salud mental es tan frágil, por eso mucha gente dice que son generación de cristal. La realidad es que la salud mental es frágil y si uno no aprende a verlo de esta manera, vamos a seguir normalizando la violencia. Y por ejemplo, ¿cómo el niño puede llegar a... ¿Cómo es la manera de que llegan a criar? Por ejemplo, ¿tú qué opinas de cuando, por ejemplo, yo que soy adolescente, ¿no? O muchos que le tienen como llegar a tener miedo a la mamá o al papá. O sea, dices que es la manera como correcta de que le tengan que tener miedo o simplemente respeto. Es que el miedo, muchos adultos creen que por mostrarse autoritario, mostrarse este, eh, mm, hay una desconexión emocional, desde luego, cuando tu papá, en lugar de hablar contigo, te manda o te grita o te castiga o te pega, obviamente hay una desconexión emocional ahí y desde ahí no podemos hacer mucho. Entonces, es imprescindible que el niño no tenga miedo y te va a tener respeto. Pero ¿cómo te va a tener respeto? Con tu ejemplo. Tú no le puedes pedir a tu hijo que respete o que te respete si tú no le respetas. Es Ok. como que algo de sentido común. Y por ejemplo, hablando de esto de crianza y respeto, ¿tú crees, o leyendo tus publicaciones, Facebook, Instagram, leí que se ha podido, y no me di cuenta porque, bueno, leyendo me di cuenta que se ha llegado como a romantizar los castigos, por así decirlo? Porque, por ejemplo, es como decir, las mamás latinas te dan golpizas si no haces esto. O sea, ¿crees que se ha llegado a romantizar esto? ¿O criar? ¿O bueno, una forma de criar? Sí, 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 desde luego se ha llegado a normalizar, a romantizar. Pues ahora el 10 de mayo, que es el Día de las Madres, la referencia cuando es 10 de mayo es la chancla, ¿no? Ahora se volvió así, es culturalmente aceptado que mamá utilice una chancla para golpearte. Y mucha gente lo acepta que lo agradece, incluso agradece los golpes que recibió en la infancia. Y eso es lo que tenemos que empezar tenemos que trabajar mucho para que terminemos con esa idea y tenemos que terminemos con esa cultura de la violencia. Podemos decir que como alguna también lo vi que lo escribiste, el maltrato está disfrazado en la educación, ¿no? Por así decirlo. Está disfrazado en educación el maltrato. Ajá, Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mucha gente piensa que gritar es educar, mucha gente piensa que castigar es educar, pegar es educar, aislar incluso en el salón de clases, en las escuelas vemos a maestras que te sacan del salón, creen que aislar es educar, es disciplinar, y es una cosa, si nosotros vemos en la RAE, en el diccionario disciplinar, es una cosa muy diferente. y, Disciplinar es tener hábitos saludables ok, y no tiene nada que ver. y por ejemplo, ¿cómo se llega a forjar el niño? Porque, por ejemplo, estamos diciendo que en la casa, no sé, la mamá te pega y en la escuela te castigan. O podemos decir, ¿cómo se forjan los niños al final? ¿En la escuela, en la casa o terminan aprendiéndolo solos? Mira, principalmente es de la casa. Tu adulto de referencia, o sea, tu figura de apego, que es papá, mamá, o las personas con las que vives, puede ser abuelo, abuela, tío, tíos, eh, es de ahí donde tú vas a agarrar el mayor porcentaje del aprendizaje. Pero también es cierto que la sociedad en conjunto también forma parte fundamental en el desarrollo psicoemocional de los niños y niñas. O sea que lo que haga mi maestra también va a repercutir en mi desarrollo. Por ejemplo, si tengo una maestra que grita todo el tiempo, que no se comunica, que no dialoga y grita, ¿no? O que te ridiculiza en público, o que te pone apodos, obviamente que va a afectar tu autoestima. Entonces, todos como que formamos un eslabón en sociedad para poder criar y garantizar sobre todo los derechos humanos de los niños y niñas. O sea, podemos decir que al final la sociedad termina embarrándole todo al niño. Sí, ahora, hay algo muy importante también que quiero mencionar, es que cuando tú crías en un ambiente de respeto, en un ambiente seguro, en un ambiente de buenos tratos, eh,
por más que fulanito, venganito en tu salón de clases tenga una conducta agresiva o una conducta violenta o te incite a hacer otras cosas, como por ejemplo ver pornografía, que se da mucho en las escuelas, sobre todo en las primarias, eh, por más que tú, este niño haga esto, tu hijo, con los valores y los ejemplos que tú has dado, probablemente es que te diga y te lo comunique, te diga, ¿sabes qué, mamá? Mi amigo de la escuela me está enseñando esto o quiere que vea aquello o fíjate que se porta así. Entonces, hay una comunicación y un diálogo. Pero, como te digo, los adultos, sobre todo los adultos, forman parte fundamental. Eh, Probablemente, es que mucha gente a veces me dice, yo por eso no tengo hijos, ¿no? Para no tener esa responsabilidad. Pero a lo mejor no tienes hijos, pero a lo mejor tienes sobrinos, a lo mejor tienes primos, niños, a lo mejor convives con niños chiquitos. Entonces, la forma como tú te desenvuelves, la forma en tu conducta sobre todo, claro que va a ser como un ejemplo a seguir para los niños, porque eres un adulto. Y para los niños los adultos son lo máximo. Y se llega, podemos decir que se llega a dar esa como manipulación al niño, por así decirlo, ¿no? O en todos los aspectos. Ajá, pero ¿cómo? ¿En qué sentido? Por ejemplo, o sea, el niño respeta al adulto, ¿no? Pero también, o sea, al ser un niño tan curioso, tan así, se puede llegar a darle como la manipulación por otra parte, comentando como la escuela o los maestros o así, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, cuando nosotros criamos a base de castigos, amenazas, a base de esta creencia de que los niños tienen que ser obedientes, porque eso es lo que piden los papás, ¿no? O esta idea de que el niño obediente es el niño bueno. Obviamente que este niño es 100% vulnerable. Ese niño ir a otro lado y que esté otro adulto a lo mejor le pida que haga algo indebido y este niño, pues como siempre ha sido obediente, lo va a terminar haciendo. No sé si eso a esa parte de manipulación te refieres, Ujú. a que los niños terminan siendo manipulados por otros adultos, dependiendo de la crianza que lleguen a tener. Y por ejemplo, ¿cómo puedes llegar a crear un niño? Por ejemplo, hay mucha gente que luego, bueno, vi en tu publicación que decía, hay que dejarlos luego desobedecer para como que aprendan esa como responsabilidad, por así decirlo, tal vez. Es que la palabra obediencia y desobedecer suena, está muy fuerte, porque para mí la obediencia es prima hermana de la esclavitud. Entonces, yo no necesito niños obedientes, pero sí necesito niños conscientes. Este es mi lema que siempre utilizo en mis posteos, porque no es lo mismo un niño, y fíjate muy bien en esto, mi hijo puede ser muy obediente a lo que yo le diga, pero también puede ser un niño muy irrespetuoso, también puede ser un niño muy agresivo y tener una conducta a lo mejor desafiante. Pero lo importante aquí es que no es que el niño sea obediente, sino que el niño tenga la libertad y que sobre todo tenga conciencia para poder desenvolverse de manera respetuosa con los demás. Y esto que implica, obviamente, la conciencia llega con el tiempo. Aún así vemos adultos de 30, 40 años que tienen muy poca conciencia, que no están conectados consigo mismos. Entonces, esa conciencia llega con tiempo, con perseverancia. Por eso papá y mamá tienen que acompañar esta crianza, tienen que repetir. A los niños hay que repetirles muchas veces las cosas. Es parte del cerebro, el cerebro se está desarrollando apenas. Entonces, eso es lo que muchas veces los adultos no entendemos. Y por ejemplo, hablando de esto, por ejemplo, luego al criar se puede como desviar esto y podemos decir que el adulto se termina convirtiendo en el niño, por así decirlo. El adulto, sí, de hecho hay muchos adultos que tienen mucho vacío emocional que lejos de ellos acompañar a sus hijos, son ellos los que necesitan que sus hijos los acompañen, o que sus hijos hagan caso, o que sus hijos guarden silencio, o que sus hijos tienen tanto vacío que necesitan que sus hijos llenen ese vacío. Entonces, el papel como que se invierte. Y vemos a adultos que haciendo berrinche, por ejemplo. Muchas veces dicen, es que los niños son berrinchudos, los niños hacen berrinche y hay que darles una nalgada y ya con eso.
la realidad es que también los adultos somos berrinchudos. Cuando algo no nos sale bien, cuando estamos trabajando en nuestra computadora y de repente se apaga la computadora y todo lo que trabajamos no se pudo guardar, hacemos berrinche con la computadora, golpeamos las cosas, tiramos cosas. Entonces, quiere decir que no es una cuestión de edad, sino es una cuestión de inteligencia emocional. No logramos desarrollar esa inteligencia emocional. Y podemos decir que a veces, porque por ejemplo luego pasa muchas veces que la madre o el padre están tan vacíos que terminan en un camino mal y el niño termina, o bueno, el adolescente, el hijo, termina tomando ese papel, podemos, al final, ¿no? Sí, 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 hay de hecho, hay un tipo de maltrato que está catalogado dentro de la neurociencia, que es cuando este papá, como bien dices, se hace, se invierte en los papeles y ahora necesita papá o mamá que su hijo le cuide, que su hijo esté al pendiente de él o de ella. Y esa es una forma de maltrato, obviamente, porque pues los niños están para que tú los acompañes, para que tú los valides, para que tú les enseñes, para que tú los guíes, no es al revés. Y por ejemplo, el maltrato infantil, andaba leyendo, esta pregunta se me hizo curioso hacerla. ¿Tú crees que el simple hecho de no hacerles caso llega a ser maltrato infantil? Sí, sí, sí. Mira, el maltrato, hay una cosa bien interesante y curiosa con este tema del maltrato. Mucha gente cree que maltrato, cuando tú piensas en maltrato, lo primero que te viene a la mente es un niño todo golpeado, ¿no? Con sangre o fracturado, ¿no? Realmente es que el maltrato tiene muchas caretas. El maltrato puede ser físico, el maltrato puede también ser emocional. Y cuando digo emocional, contestando tu pregunta, es el abandono emocional. Por ejemplo, cuando yo dejo que mi hijo vea televisión durante todo el día sin prestarle atención, ese es un tipo de maltrato porque no está mi presencia. Mi hijo está solo, ¿no? Se está cuidando solo. Entonces, ese es un tipo de maltrato. También el no cuidar su alimentación y darles comida chatarra, también es un tipo de maltrato porque atenta contra la salud. Recordemos que esto todo seguía de acuerdo a los derechos humanos. Y los derechos humanos, si podemos leer el artículo aquí de la Constitución mexicana, es el niño tiene derecho a la salud, ¿no? El niño tiene derecho a vivir en un ambiente de respeto. Ahí está todo, no nos lo estamos inventando, ¿no? Ahí está todo escrito. Y al final podemos, a la larga, como estamos hablando, puede llegar a tener esa fractura como psicológica, ¿no? Por así decirlo. Sí, desde luego de ahí viene pues todo, las patologías que se están viendo, la ansiedad, sobre todo ahorita se está yendo mucho el tema de la ansiedad, ¿no? A raíz de la pandemia, porque no somos capaces no tenemos esa resiliencia de poder adaptarnos a la situación. Estamos muy vacíos emocionalmente. A lo mejor no tuvimos esa compañía de mamá o de papá, no tuvimos esa validación, a lo mejor nos castigaban por cualquier cosa, nos pegaban por cualquier cosa, entonces de ahí viene todo. Y por ejemplo, hablando ahora de la pandemia, ¿tú crees que la cosa con la pandemia, bueno, hablando por lo menos en la mayoría de familias, ha logrado mejorar o ha logrado empeorar? Mm, de acuerdo a mi experiencia y lo que veo en mi buzón de mensajes siempre cuando me escriben, es que ha empeorado. Empeorado porque se espera, hay muchas mamás que están trabajando desde casa, están trabajando y criando a sus hijos y también la hacen de maestra, ¿no? Por la cuestión de las clases en línea. Pero se espera mucho de las mujeres, se espera mucho, sobre todo de mamás, se espera que mamá primero que nada sea una mamá buena, una mamá responsable, ¿no? Que pueda cubrir todas las necesidades de su hijo. Y a la vez que también cubra las necesidades del trabajo, de la casa. Eh, Se espera que la mamá trabaje como si no tuviera hijos y se espera también que críe como si no tuviera un trabajo. Entonces, es bastante la cara que tiene mamá en casa. Y obviamente ese estrés, esa frustración, esa, eh, el no sentirse comprendida, el no sentirse escuchada, obviamente que termina todo en frustración. Y no hay paciencia para criar. Y ahí se ve, es como un patrón, un círculo vicioso. Llega a ser muy estresante para la familia. Sí, sí, desde luego.
Por ejemplo, ahorita hablando de este rol de la madre, viendo tus publicaciones, vi que, por ejemplo, tú dices que a los niños puede llegar como, no afectar, pero sí de la manera social, el patriarcado, como tú lo comunicabas en un post que pusiste. ¿En qué puede llegar a afectar esto tanto en la familia como en la sociedad, a este patriarcado en los hijos, niñas y niños? Sí, el post decía algo así como de si al patriarcado le gusta y le beneficia que tengamos un estilo de crianza violento, porque de esta manera tenemos hijos o una de dos, la cosa se parte en dos, o tenemos hijos que replican esa violencia y se vuelven agresores, o tenemos hijos muy obedientes, ¿no? Muy sumisos, que permiten todo, que a lo mejor el trabajo, el jefe les hace trabajar más de 8 horas o 9 horas, más de lo estipulado, y este adulto a lo mejor no dice nada, no tiene asertividad. Entonces, el arma fuerte del patriarcado es la violencia, y que la violencia se siga replicando y se siga ejerciendo en las crianzas, en la familia sobre todo. Y podemos decir que al final es de las dos partes, tanto de la familia que, por ejemplo, las generaciones anteriores traen esto y se lo imparten a los nuevos, como con la sociedad, que también es mucho revoltijo en este mundo. Sí, sí, esencial viene de la crianza, de la educación. No se le ha volteado a ver de la manera que deberíamos. Los gobiernos saben muy bien que hay que invertir en la educación y en los modelos de crianza. Y aún así, obviamente, por conveniencia, pues no voltean a ver este gran tema, ¿no? Porque de ahí viene todo. Si nosotros analizamos de dónde viene tanta violencia, pues de la forma en cómo te criaron, De la ¿no? forma, ajá, de las generaciones anteriores también. Y basta con que veamos un documental en Netflix de asesinos seriales o de la historia de Ted Bundy, por ejemplo, y ver cómo fue su crianza y poder entender cómo es que se desenvuelve o cómo se desarrolla una patología o cómo se desarrolla esto de la normalización de la violencia. Y por ejemplo, aquí llego con esta pregunta, ¿el niño violento nace o se hace? Se hace. Y volvemos ahora sí que como comenzamos, los niños vienen en blanco. Los niños, Ujú. bueno, claro, hay patologías que son orgánicas, que hay alguna cuestión, una estructura en el cerebro que no está funcionando bien, pero los casos son muy contados, ¿no? Pero realmente todo el patrón de violencia viene de generación en generación, de crianza en crianza, de mi tatarabuelo, y se ha seguido replicando, eso es lo que pasa. Ah, podemos decir que al final la responsabilidad sí queda en el adulto. Sí, en los modelos de crianza, sí, en los modelos de crianza que se ha ido replicando, que a lo mejor tú y yo, que somos personas pues jóvenes, y lo digo por mí, eh, a lo mejor en ese tiempo donde nos educaron no había tanta información o la información no estaba como que muy al alcance, ¿no? De nuestros papás. Y criaron pues ahora sí, a como venía, ¿no? Pero ahora no podemos decir lo mismo. Ahora hay muchísima información, ahora hasta en TikTok pues hay mucha información sobre crianza, sobre educación, y ahora no hay ningún pretexto para poder sanar y poder eh, romper esas cadenas de maltrato. Por ejemplo, hablando de esto de berrinches y de por ejemplo, ¿a qué se debe, cuál es la verdadera frustración de un niño al hacer como el típico berrinche en el supermercado o en la casa? ¿Sabes? ¿Qué es lo que realmente necesita? Pasa que los berrinches se empiezan a partir de los 2 años más o menos, de 2 a 5, o dependiendo de la forma en cómo nosotros abordemos este tema, que gestionemos esta parte del desarrollo emocional. Pero es importante que nosotros sepamos que el desarrollo del cerebro de los niños, eh, mm, somos la especie que más tarda en crecer.
somos la especie que más tarda en desarrollarse. Mira, estamos 9 meses en el vientre, tardamos un año para caminar, tardamos otro año para poder hablar, tardamos otros más para poder leer y escribir. O sea, nuestro desarrollo pareciera que es lento, ¿no? Entonces, también el desarrollo emocional. Y a la edad de los 2 años los niños empiezan a conocer sus emociones, empiezan a sentir lo que es el enojo, la frustración, la tristeza, empiezan a vivirlo. Y obviamente viene como muy intenso y no saben cómo manejarlo, no saben cómo expresarlo. Todos pasamos por eso, todos, no hay ni uno solo. Y el que diga es que yo no hice berrinches porque te reprimieron, te prohibieron expresar tus emociones. Entonces, ¿cuál es el trabajo aquí del adulto? Entender que es una etapa, entender qué va a pasar, entender que es parte del desarrollo del cerebro y acompañar. ¿Por qué sucede? Puede suceder por cualquier cosa, porque quiere un chocolate en el súper y en el súper a lo mejor no tenemos dinero para comprar ese chocolate porque traemos justo para la comida y el niño nos pide chocolate. Entonces yo le digo, no puedo comprártelo. Y viene el berrinche, ¿no? Viene este desborde porque quiero el chocolate. En realidad aquí lo que tendremos que hacer es acompañar eso, es ponernos en sus zapatos, pensar que no lo está pasando bien tampoco, que no lo está haciendo para fastidiarnos, ni para tomarnos el pelo, ni por irrespetuosos y todo esto que se inventa. Al final también decir que pues yo también fui niño, ¿no? Claro, al final, bien o mal, a lo mejor no me acompañaron como quise, pero también fui niño y también yo lloré por un chocolate, ¿no? Y por ejemplo, debido a esto que, por ejemplo, que el niño crece y se da cuenta y tiene sus emociones, y podemos decir que luego llega a ser tarde, ¿tú crees que el fallo llega a ser del hijo o del padre? ¿O realmente crees en el fallo? Eh, ¿El fallo en la crianza o Ujú. a qué te refieres? Sí, 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 el fallo en la crianza. O sea, ¿tú crees que sí existe el fallo del padre o del hijo? Existe el fallo de los padres, existe el fallo del esto de la crianza, que seguimos con este lema que muchos dicen, es que a mí me criaron con golpes y a mí no me pasó nada. O estos adultos que dicen, a mí me pegaron y mira, no me pasó nada y tengo una ingeniería y tengo una licenciatura, no sé, en enfermería, lo que sea, y confunden esta parte del éxito académico o los logros académicos con la salud mental. O sea, podría ser el mejor doctor, yo incluso puedo ser la mejor psicóloga, pero también puedo tener trastornos psicológicos, ¿no? Puedo también sufrir ansiedad, depresión, ideación suicida, no lo sé. Entonces es algo muy completamente separado. Sí, yo la verdad la he visto más ahorita con la pandemia, que por ejemplo antes de por sí ya se ha dado, tanto con otras generaciones y en presencial, y ahorita yo siento que con la pandemia estos actos se han como dado más, no sé, Sí, sí, se pero dan más. ujú, sí, la verdad, porque por ejemplo yo voy en preparatoria, ¿no? Por ejemplo, la verdad, todos estamos así de, ay, ¿qué va a pasar? Y la estrés y luego no queremos decirle a nuestros padres porque, por ejemplo, sí, como comentamos, luego tenemos como ese miedo o ese sentimiento de estrés, de ya no saber qué hacer. Exacto. Y era lo que te comentaba en un principio, es por esa falta de resiliencia, es la capacidad de nosotros adaptarnos a situaciones difíciles. Y eso no lo tenemos, porque por un lado, nunca habíamos atravesado una pandemia, nunca la habíamos vivido, nunca habíamos estado tanto tiempo encerrados, y por otro lado, estamos muy vacíos emocionalmente para poder resolver eso. Y por ejemplo, luego, pues sí, estamos con las lecciones de vida. Eh, ¿Tú crees que se las debes de dar tú o tú debes de darle las bases de como de la vida, por así decirlo, ¿sabes? No sé si Sí, me sí, explico. sí, te comprendo. Mira, a los niños tenemos que acompañarles, a los niños tenemos que guiarles, a los niños tenemos que servirles de referencia con mi ejemplo.
lejos de darle las bases o decirle cómo deba portarse o decirle cómo los hijos nunca eh, van a prestarte atención a lo que digas. Ellos van a prestar atención a cómo te comportes tú como adulto. Entonces, ese es la mejor, es el mejor valor que le puedes dar a tu hijo, es la forma como tú estés comportándote. Por ejemplo, si vamos a un restaurante y yo trato mal al mesero, y mi hijo lo está viendo, obviamente eso es lo que va a pensar, bueno, si mi papá lo está haciendo, si mi mamá lo hace, que es lo máximo, es mi figura, es mi, como se dice, mi paso a seguir, pues está bien que yo lo haga también. Entonces va a empezar a tratar así a otras personas. Pero lo genuino y lo que debería ser más valioso es que se acompañe a los niños y se les dé ejemplo. El ejemplo mira, me pasa mucho que a veces me preguntan, ¿cómo hago para que mi hijo coma verduras si no quiere comer verduras? Y yo pregunto, ¿tú comes verduras? No. Entonces, ¿cómo pretendes que tu hijo lo haga? O es que mi hijo no le gusta leer. ¿Tú lees? No, la verdad no me gusta porque, y ya me avientan un choro, pero es que todo está en cómo nos comportemos nosotros. Esa es la realidad. Y por ejemplo, tú al ser el padre tienes que dar como ese ejemplo, pero por ejemplo, el niño al final algún día va a crecer y va a ser un adolescente y un adulto y ya no va a necesitar, pero de niños hay que darles, o sea, tienes que ser a fuerzas ese, como ese pilar, ese ejemplo, o simplemente también tienes que dejarlo vivir, ser curioso, ser niño. Eso es lo que me faltó contestar de tu pregunta. Sí, eh, si es que yo me enrollo, ya me pierdo. Eh, lo importante es que nosotros dejemos a nuestros hijos equivocarse. Por supuesto que nuestro trabajo es proveer un espacio seguro, ¿no? A lo mejor aquí en mi casa no voy a tener armas, por ejemplo, ¿no? Al alcance, porque estoy protegiéndoles. Pero sí voy a permitir que se equivoquen. Y eso es lo que muchas veces los adultos no queremos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el dejar que ellos se equivoquen implica limpiar más, a lo mejor. Porque muchas mamás, no, no, no laves los trastes, yo lo hago, ¿no? Porque luego no lo haces bien, ¿no? Bueno, permítele que se equivoque, permítele que aprenda, ¿no? A base de la práctica viene el, el aprendizaje, nadie nació sabiendo. Entonces, lo importante es que los niños, como bien dices, es permitirles ser curiosos, es permitirse equivocarse, es permitir también que elijan. A muchos adultos que ni siquiera permiten a sus hijos escoger la ropa, por ejemplo. Y Y no, por, no, eso no te pongas. Ajá. y por ejemplo, sí, bueno, vuelvo a comentar esto, ¿no? Al final también los adultos fueron alguna vez niños. Pero ¿por qué, por ejemplo, ahorita platicando esto, por qué se llega a ver esto de que el adulto se le olvida podemos decir entre comillas que se le olvida que alguna vez fue niño? Eh, sucede que se anestesian. Así le llamamos nosotros en crianza consciente de esta maravillosa referente que tengo de Ivonne Laborda. Ella habla sobre la anestesia en los adultos. Te violentaron tanto, te abandonaron tanto, te reprimieron tanto que terminas anestesiado. El cerebro se bloquea para poder sobrevivir. Entonces, no es que lo hayan olvidado, lo que pasa es que esa parte está bloqueada, muy bloqueada, que eso es lo que no permite empatizar ahora con tus hijos. No me permite ahora empatizar con mi hijo porque eh, estoy muy bloqueado y la respuesta ahí la tenemos. Muchos adultos agradecen el maltrato. Es que a mí me pegaron y le agradezco a mi mamá porque si no hubiera sido así, yo no sería así como soy ahora. Y la realidad es que si no te hubieran pegado, hubiera sido mucho mejor de lo que eres. Esa es la realidad. No hubiera sido tan cerrado, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Y por ejemplo, hablando ya de adultos y de ya más temas más controversiales, por así decirlo, en Facebook veo que tienes
más cosas dirigidas, porque por ejemplo yo veo en TikTok veo cosas más dirigidas a los niños y en Facebook veo más cosas dirigidas a las madres. Y por ejemplo aquí ya metiéndonos en temas más acá, ¿qué, para ti qué significa ser realmente madre, la maternidad? Híjole. Eh, bueno, voy a hablar por mí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sería como muy, muy atrevido de mi parte como hablar por todas. Pero en lo particular creo que ser madre significa volver a nacer como ser humano. El día que me convertí en madre por primera vez, yo volví a nacer. O sea, la persona que dejé anteriormente ya no vuelvo a ser la misma. O sea, pero ni de broma vuelvo a ser la misma de antes. Y con el nacimiento de mi segunda hija, pues volví a nacer de nuevo, ¿no? Y ya no vuelvo a ser la de antes. Y es así, la maternidad es una evolución constante, es un aprendizaje constante, tanto de tu proceso como el proceso de tus hijos. Y tus hijos te van enseñando muchas cosas que a veces, por la anestesia emocional que tenemos, olvidamos, como el llorar por un chocolate o esa necesidad de querer salir a jugar en los charcos de lodo, por ejemplo, o de salir a mojarse con la lluvia, que vamos olvidando. Y eso para mí significa ser mamá, es crecer personalmente también. Podemos decir que al final ser madre o bueno, ser padre, se va de lo que tú le vas a enseñar al niño, tú también vas a aprender de él, ¿no? Sí, mira, los niños viven el aquí y el ahora, lo decía ayer en un live de TikTok, los niños viven el aquí y el ahora, los niños no se están preocupando por el que si mañana, que por si no sé qué, los niños no entienden de tiempo, los niños no saben esperar. Si tú le dices al niño, no, espérame, ahorita te lo doy, olvídalo, yo lo quiero ahora, porque viven mucho en el presente y es algo que olvidamos mucho los adultos. Estamos tan inmersos en cuestiones banales muchas veces, en que si lo veo por ejemplo en cuestión de las mujeres, que si no soy en el peso ideal, por esos estándares de belleza, que si mi cabello, que si lo quiero así, que si no me lo he pintado, estamos preocupados por cosas muy banales, la verdad. Y de hecho, sí, de hecho, pues yo, una pequeña anécdota, yo salí hace poco y como dices, me puse hasta feliz por el hecho de que vi a niños, o sea, estaba sentado ahí, hay una fuente aquí cerca de mi colonia, y vi a niños así sin preocuparse, ¿sabes? Es de lo que, como lo que me acordaste Sí, ahorita, verlos vivir tranquilos. sí, sí, es lo que olvidamos. Eh, por ejemplo, ¿cómo se dice? Viendo también tus publicaciones, ¿cómo se dice? Ay, se me fue. No te Eh, preocupes. sí, por ejemplo, ¿por qué se llega? Son temas controversiales, pero como me dices, ¿no? ¿Por qué vi una publicación tuya de por qué se llega a tener culpa, y lo pones entre comillas, pero quiero saber también tu opinión. ¿Cómo, a qué te refieres al decir por qué se llega a tener culpa, entre En comillas? en la maternidad, Ujú. híjole, no sabría qué publicación. Es que pongo tantas que no me acuerdo. Sí, Pero, decía, por qué llegas a tener culpa? Y obviamente los comentarios de muchas mamás diciendo que oh, no es culpa y ya. así, ajá. ¿Tú cómo es esto? Ajá, ¿por qué? Eh, ¿A qué te refieres con que tú llegas a tener culpa? ya. Sí hice esta pregunta porque, bueno, por muchas razones. A mí me gusta como que lanzar preguntas abiertas para ver cómo es el pensamiento de las personas que me están siguiendo y más o menos qué es lo que están entendiendo también por mi página. Y yo lancé esa pregunta porque veo mucha culpa en la maternidad. O sea, últimamente veo muchas mamás que se sienten culpables por el hecho de no criar con respeto, pero es por lo mismo, por esta falta de apoyo y de tribu, por esta falta de apoyo de la familia, por ejemplo, de decir, no te preocupes, si quieres, te cuida a los niños,
y tú pues haz lo que te gustaría o lo que tienes pendiente o lo que quisieras en un día, por ejemplo, ¿no? Y permitir que descanse y permitirse esos ratos para encontrarse ellas mismas y volver a hacer cosas que antes hacían. Como te decía, ¿no? La maternidad es muy intensa y la maternidad, tú llegas como que a poner tu lista de prioridades y lo prioritario son tus hijos y tú pasas a segundo plano, aunque a veces no quieras, pero así es. Entonces, a veces a lo mejor escribías muchísimo y ahora que eres mamá no lo haces, o leías muchísimo y no lo haces, o ibas a bailar y no lo haces ahora. Entonces, eh, esta parte de que la sociedad no le preste la atención a la madre, la maternidad en general, pues obviamente tiene repercusiones en la madre. Recordemos que el trabajo de maternar es el que no se paga, es el más trabajoso y el que no se tiene descanso y el más criticado. La maternidad, todo el mundo puede opinar de la maternidad. Y por ejemplo, ahorita llegando a este, por qué se llega a ver mal la maternidad? Porque, seamos honestos, desde antes y todavía ahora se llega a ver mal a una mujer criar sola o, ajá, llegar a ser madre soltera, por así decirlo. ¿Por qué se llega a ver mal? Eh, yo creo que se tienen expectativas de lo que tiene que ser una mujer o cómo se tiene que comportar una mujer. Obviamente la responsabilidad siempre cae en la mujer. Nunca, nunca va a caer en el padre. Y una cosa que ahorita que me acabo de acordar, por ejemplo, cuando veo comentarios de que hacen hombres hacia las publicaciones de las mujeres, es de, ay, pobrecita, su papá la abandonó, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 Que sí. suele ser como una crítica o una ofensa que utilizan mucho. Y yo me pongo a pensar, a ver, estás diciendo que su papá, pobrecita, tu papá la abandonó, estás culpándole a ella por algo que hizo un hombre que es de tu mismo sexo, ¿sabes? O sea, es un hombre el que al fin y al cabo está abandonando a su hija, o sea, ella no tiene nada que ver en esto, como por qué tendría que tomarse como una ofensa. Y bueno, ¿a qué voy con eso? A que la responsabilidad siempre cae en la mujer, en la madre, en la forma en cómo críe. Así críe respetuosamente, está siendo muy permisiva, está siendo una mamá que está educando niños de cristal, generación de cristal. Así eduques con violencia, eres una violenta, eres una... Entonces, la maternidad siempre va a estar muy criticada y muy poco apoyada. Y por ejemplo, hablando de esto de los hombres que luego no, pues sí, no entienden lo que es estar en los pies de una mujer. Tú, yo viendo publicaciones también, tú quieres, bueno, tú quieres difundir, viendo lo que quieres difundir y compartir, tú quieres como llegar a difundir, hacer que el hombre también se cargue al 100% del hijo, porque seamos honestos, aquí en Latinoamérica también está mucho esto del que el padre se va, recién nace y se va. ¿Tú quieres difundir esto de que la paternidad ya sea también la obligación? Eh, Mira, una maternidad y una paternidad no deseada nunca será, ¿no? Ese es el lema. Una maternidad no deseada no será. Entonces, yo lo que busco y lo que mi objetivo a lo mejor de mi página es crear esta conciencia sobre la responsabilidad de educar en parentalidad. Así se llama esta parte de en neurociencias, competencias parentales, que papá y mamá estén educando en la misma sintonía y que ninguno de los dos se vaya o ninguno de los dos abandone. Obviamente me refiero mucho a los hombres porque estadísticamente es el hombre el que abandona más. Entonces no es como que me lo estoy inventando, ¿no? Entonces aquí tendríamos que saber por qué el hombre está abandonando. Porque a lo mejor culturalmente y en sociedad se le ha educado al hombre de alguna otra forma, diferente que a las mujeres. Por ejemplo, los hombres, el no llores porque solamente las niñas lloran, o no seas débil porque eres un hombre, o ese tipo de cosas, esos prejuicios, esos estereotipos que vamos como marcando en
en la diferencia de crianzas de una niña a un niño. Entonces, considero que tiene mucho que ver, volvemos a lo mismo, ¿no? Y todo recae en la crianza, ¿no? En la forma en cómo eduquemos a nuestros hijos. Pareciera que de ahí sale todo, ¿no? Entonces, Ujú. es eso. Básicamente es como crear conciencia para que ambas partes participen en la crianza y en la educación de sus hijos. Y también ver que abandonar es un delito. Abandonar porque estás abandonando emocionalmente, estás abandonando económicamente, es un delito. Entonces, es Y, eso. Garantizar los derechos humanos de los niños y niñas. y, por ejemplo, me gustaría hablar un poco de esto, de este tema, porque, por ejemplo, yo viendo también Facebook y todo eso, y hablando de esto de que todo le recae a la madre y a la mujer, vi publicaciones tuyas que te refieres a la maternofobia y niñofobia. Y yo la verdad no lo había escuchado y quiero que también quiero conocer un poco, porque obviamente Facebook y viendo los comentarios, Facebook siempre ha sido una plataforma un poco eh, para arriba y para abajo, no, mucha gente opina y así, pero quiero que saber un poco más sobre esto, ¿sabes? ¿Cómo, qué podría, qué es lo, qué llega a ser la maternofobia? Bueno, pues la maternofobia es esta fobia a poder a lo mejor convivir con una mujer que tiene hijos, ¿no? Y a eso también se refiere la niñofobia, ¿no? A esta poca tolerancia que tienes de estar con niños, esa falta de conexión con tu propia infancia también, porque se te olvida, y era lo que comentamos hace un momento, que tú también fuiste niño, que tú también gritaste, que tú también corriste, entonces no puedes pedir ¿cómo te digo? No puedes pedir que los niños no entren a un espacio, por ejemplo, a una plaza. O sea, tú no puedes hacer eso. Es parte de tu discriminación. Es como si dijéramos que, o sea, yo siempre he dicho, quítale la palabra niño y pon una palabra, por ejemplo, una persona de raza negra o una persona asiática o lo que sea, ¿no? Pongámoslo, cambiémoslo y vamos a ver esa discriminación, esa fobia, ¿no? Esa falta de empatía con los demás. Esa falta de empatía. Y al final, obviamente, yo hablando de todo esto, al final la paternofobia no podríamos decir que no existe en sí. Como la paternofobia, no entiendo. Ajá, o sea, por ejemplo, está la maternofobia y niñofobia, pero al final el hombre no va Ah, a ya, tener como ya, ya, ya. así ningún aislamiento, por así decirlo. Claro, es que mira, y es algo bien feo porque cuando yo, por ejemplo, si yo voy a pedir un trabajo, lo primero que me preguntan es, ¿eres madre? ¿Cuántos hijos tienes? Esas en las preguntas de entrevista. Ujú. Hazme el favor. Y a los hombres no se les pregunta eso. O sea, no, o sea, tú puedes ser papá de 20 si quieres y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, está bien dicho lo que dices, no hay paternofobia, pero sí hay maternofobia y niñofobia. Pues sí, de hecho, pues al final el hombre no solo hace lo suyo, pero no aguanta el peso, no aguanta los meses, no aguanta nada el hombre al final. Exacto, pero por una cuestión, te digo, cultural y una cuestión de machismo también. Y qué bueno que haya así jóvenes como tú que estén interesados en hablar de estos temas, porque tenemos que empezar a cambiar el chip. Ujú. Y por ejemplo, hablando de cambiar el chip, ¿cómo ves a las nuevas generaciones de ahora? Porque, por ejemplo, antes, como decíamos, como todos fueron, las generaciones anteriores fueron criadas de una manera y ahora estas generaciones de ahora tienen internet, tienen todo y ahora pueden tener como su propio criterio, por así decirlo. ¿Cómo ves a estas nuevas generaciones? Pues a mí me viene fabuloso que los jóvenes empiecen a cuestionarse todo. A mí no lo veo nada de malo. Eh, de hecho, es lo que necesitamos, es que los jóvenes tengan criterio. Y es algo que no se consigue con la obediencia, ¿sabes? Cuando tú eres obediente no tienes criterio propio, no tienes opinión propia, solamente escuchas y obedeces. Entonces eso es lo que queremos romper, ¿no? Que las personas tengan voz, los jóvenes sobre todo, los niños tengan voz y tengan criterio y se atrevan a hacer cosas. Eso es lo Y que queremos. por ejemplo, viendo tu post y hablando de esto, ¿no? De cómo llegan a decir que la madre llega a crear un niño de cristal,
Pero por ejemplo, viendo una publicación tuya, al final dices bendecida sea la generación de cristal por el hecho de que está cambiando cosas, ¿no? Sí, 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 es maravilloso que la generación de cristal, así como le llaman, está visibilizando la violencia, está señalándola. En TikTok, por ejemplo, hace unos momentos, antes de entrar aquí contigo, me fijé que un tipo, un joven, eh, se ve que es joven, hizo un video haciendo referencia a la pedofilia. No sé si tú lo llegaste a ver. Y híjole, se me hizo súper feo el video, sobre todo porque TikTok no censura sus videos. Pero a mí me ha censurado muchas veces. Y mira que mi objetivo es de educación, o sea, Ujú. no, ni siquiera toco temas sensibles. Pero bueno, este video lo dejó, ahora ya lo quitaron. Y muchos jóvenes empezaron a hacer un dúo de este video señalando la pedofilia, ¿no? En este video. Y a mí por un lado me aterroriza y por el otro digo, bueno, pero ya estamos cambiando el chip, estamos mejorando, estamos haciendo que los jóvenes no quiten el dedo del renglón y y que sean voz, ¿no? Al final que ya no normalicen todo lo que literalmente estaba normalizado por años. Exacto. Y crees que hay cosas, va a haber muchas cosas buenas en estos cambios, porque por ejemplo, la generación de cristal, como le dicen, llega a ser muy criticada por el hecho de que con la generación de cemento, diciendo, por así decirlo, de que al final cancelan algo que sabes que está bien, pero no lo quieres admitir por el hecho de que pues creciste con eso, ya dices, ah, eso es normal, el machismo es normal, y esta mujer hace esto. O sea, ¿crees que llega a ser, o sea, el extremo que está tomando a veces la generación de cristal llega a ser buena? Bueno, yo considero que ningún extremo es bueno, pero ¿qué están haciendo de extremo? Parar la violencia a lo mejor no es extremo, ¿no? A lo mejor es lo que se necesita hacer. Entonces, el hecho de que ellos señalen cosas, por muy acostumbrados que sea, o por el hecho de que siempre lo hayamos hecho así, no significa que está bien, ¿no? Eh, y pasa con los castigos, por ejemplo, que es un tema muy sonado, o sea, en comentarios en mi cuenta de TikTok. ¿Por qué dices que los castigos me dicen, no? ¿Por qué dices que los castigos no son buenos? Obviamente que los castigos son buenos. Obviamente que los niños necesitan ser castigados para que aprendan de consecuencias. Si no, ¿cómo los vas a educar? Obviamente estas personas lo ven de esa manera porque eso es lo que hicieron con ellos, es lo que hacen con ellos y probablemente sus hijos de sus hijos van a hacer lo mismo. Entonces es algo que ya han hecho durante mucho tiempo y lo terminan normalizando. Entonces creo que señalar la violencia, intentar frenarla, es imprescindible. Es muy importante que se siga haciendo. ¿Y crees que se No llega a este... considero, Ajá, ¿y no lo crees, por ejemplo... considero, ajá, Ajá. perdón, no lo considero exageración. Y Eso es por lo que iba a decir. ejemplo, ajá, perdón, por ejemplo, ¿crees que se pueda llegar a este cambio que me planteas, al hecho de que, por ejemplo, podemos decir, la generación de cristal dicen, vamos a cancelar esto, pero al final es parar por ejemplo, o sea, fue el tema más controversial hace un mes, creo, lo de Pepe Le Pew, que dices, ok, lo están cancelando y mucha gente dijo, es solo una caricatura, pero al final termina siendo lo que refleja. ¿Crees que tocar ese como fondo se llegará a ese cambio? Sí, desde luego, mira, todo cambio necesita irse a la raíz. Todo cambio debe de ser de raíz. Tú, por ejemplo, cuando intentas quitar un monte, ¿no? O una hierba mala, tú no vas y la cortas, ¿no? Con una tijera, porque va a seguir creciendo. Entonces, lo ideal es que tú la arranques de raíz. Entonces, cómo se soluciona un problema de raíz? Entonces, considero que sí. No, no sé mucho de lo que me comentas, no había escuchado sobre esto, pero considero que si lo cancelaron, a lo mejor porque hacía apología de la violencia o porque normalizaba violencia o no lo sé por qué lo habrán cancelado, pero alguna razón válida ha de haber. Sí, 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 al final Pepe Le Pew, el de los Looney Tunes, era el zorrito este que
perseguía a la zorrita. Pero, por ejemplo, hubo mucho debate entre unas partes diciendo, no, está huyendo de él por su olor, y otros, no, lo está acosando, no, está pasando esto, pero al final llega a ese punto que dices, sí está mal, al final. Ujú. Y por Sí, ejemplo, sí. ya casi para casi terminar, por ejemplo, obviamente tu página y tu TikToks terminan siendo como muy controversiales por el hecho de las publicaciones, más en Facebook me refiero, que hablas más de la maternidad, del feminismo y todo esto. Por ejemplo, las críticas, ¿cómo te ha podido afectar o crees que te va a afectar algún día? Híjole, yo llevo 4 años en redes sociales. Tengo poquito tiempo, tengo un año más o menos en TikTok. Facebook no me afecta mucho, pero TikTok sí, no sé por qué razón. Bueno, a lo mejor considero que porque te contestan con dúos, ¿no? A lo Ujú. mejor en Facebook son solamente te escriben y ya, ¿no? Y ya ahí acabó el hate. Y lo puedo como que manejar. Pero en el caso de TikTok, me han hecho videos muy feos. O sea, han hecho dúos de mis videos contestándome, hombres tapados, así, te Mm, lo cuento, ujú. tapados, y haciendo groserías o diciéndome, o poniendo cosas así como que muy hacia mi persona, o hacia mis hijos. Por eso mis hijos intento que no salgan muchos videos, pero sí me ha llegado a afectar, no emocionalmente, descanse unos 2 o 3 días de TikTok, en lo que calman las aguas, y después regreso. Después regreso y, y pues ya está, así siempre lo hago. Pero sí llega, no, ahora no quiero imaginar a esa gente que tiene 4 o 5 millones de seguidores. Y te han llegado a criticar por tus ideas? Porque no, por ejemplo, una cosa como estábamos hablando hace rato, pues creer que los maltratos están bien y esto está bien, pero te han llegado a criticar por tus ideas más digo, más en Facebook me refiero al hablar de la maternidad, hablar del feminismo, hablar de la mujer. ¿Te han llegado a criticar por eso? Sí, desde luego. O sea, esto es una constante crítica hacia mi trabajo. O sea, siempre, siempre, siempre. O sea, ni siquiera son personas que han tomado algún servicio particular conmigo, pero sí, a lo mejor se dejan guiar por una publicación, como bien dices, y pues sí, sí, siempre van a haber críticas. Pero pues eso es normal, considero. Y por ejemplo, ¿tú qué opinas del creer y saber? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que tú sepas y tú hayas estudiado de decir, ok, esto está mal y está la maternofobia y así, y como hablábamos, ¿no? De los comentarios de yo creo que así se hace porque mi tío me hizo esto o mi papá me hizo esto. ¿Tú qué opinas del creer contra el saber? Sí, está muy pesado este tema porque, por ejemplo, yo no me atrevería a hablar de maternidad si no soy mamá. No sé, es algo que yo no, particularmente no lo haría. Si yo fuera psicóloga, a lo mejor, y no fuera mamá, a lo mejor me limitaría a hablar cuestiones de psicología y ya. Pero como bien dices, tienes que estar en la situación, tienes que conocer, tienes que vivirlo para poder emitir una opinión. Cuando tú opinas por el creer o por el que yo creo o imagino, estás quedando como muy, Ignorante. mm, todos somos ignorantes, ¿no? Pero eh, estás quedando como, no encuentro la palabra, a lo mejor estás quedando como muy lejos, como Sí. que estás yendo por la tangente, o sea, no estás ni siquiera cerca de lo que intentas corregir, que muchas veces intentan corregir mis posteos, ¿no? Cuando hablo de maternidad o de crianza, y intentan, y yo veo entro a los perfiles y son pues jóvenes o son niñas a veces, ¿no? Y digo, bueno, no, o sea, ¿cómo? Entonces todo lo que estudié no sirve. Sí, y por ejemplo, yo he visto mucho que te llegan a criticar más por el hecho de amamantar a tu hija, porque por ejemplo, es lo que hablábamos antes, aparte de que la sociedad lo llega a ver mal cuando es algo natural, por ejemplo, yo veo que cuando dicen, ay, no, es que tu hija ya está muy grande y la cosa, pero al final termina siendo
¿cómo decirlo? Llegar a ser sano, por así decirlo. Es que es lo natural, o sea, la lactancia materna es natural. Obviamente, por la cuestión de estos monstruos de la industria de la leche artificial que eh, fueron quitándole como importancia a la lactancia materna, pero es una cuestión de consumismo, es una cuestión como de poderes, ¿no? Si sabes, de dinero y todo esto. Obviamente la lactancia se ha visto afectada, pero esto es lo natural, es lo normal, es como dormir, es como hacer tus necesidades, es como comer, es lo natural. Y parte de esto, de que a veces soy criticada por esta parte de la lactancia materna, es porque sexualizan el cuerpo de la mujer, ¿no? Porque creen que primero, y esto gracias a la pornografía, es primero la mujer eh, está para satisfacer sexualmente. O sea, te quitan, te deshumanizan. O sea, ya no eres mujer, ya no eres mamá, ya no eres hija, ya no eres madre. Ahora eres solamente un objeto que se puede sexualizar. Y esto pues ha llevado a que muchos te vean de esta manera y cuando tú estás amamantando, choca esta idea, como de cómo, a ver, esto no es lo que me enseñaron en la pornografía, y esto que estás haciendo está mal porque nunca lo he visto. Y lo que no he visto me asusta. Y lo que no he visto es anormal para mí. Entonces Al de ahí final viene. llega, al final llega a ser lo natural, lo que verdaderamente debe y siempre debió ser. Exacto, exacto. Y Y por que ejemplo, debería seguir. y ya para, por ejemplo, terminar, tú darías, bueno, si tienes algún consejo, tal vez por así decirlo, a todas esas madres o de hecho, sí, a las madres que están asustadas por tener a un hijo o no saben qué hacer con el niño, ¿sabes? ¿Tendrías algún consejo? Eh, Mi consejo principalmente es que se informen antes de ser mamás, también a los hombres que están pensando a lo mejor en tener hijos, que se tienen que informar antes de ser mamás. Se pueden tomar cursos, y pueden leer algunos libros, y pueden leer, hay mucha gente que comparte así como yo. No digo que me sigan a mí, pero hay mucha gente. Entonces basta con que pongas en Facebook crianza respetuosa y te van a salir muchísimas cuentas que hablan sobre este tema. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, leer e informarnos. También hay videos en YouTube, bueno, hay un montón de herramientas. Y lo segundo sería acercarse con personas que estén actualizados, ya sean médicos, ya sean psicólogos, ya sean maestras, ya sean escuelas, que hablen sobre este tema. Y que pasa mucho que personas que me buscan me dicen, sí, pero es que yo hace unos días fui con una psicóloga y me aconsejó o me recomendó que yo castigara a mi hijo. Entonces yo digo, no, ¿qué estamos haciendo? Entonces busquemos personas que estén actualizadas. Ok, pues yo creo que ya acabamos. Quedó bastante bien. ¿Dónde te podemos seguir? Estoy en Facebook como Maternidad y Crianza, estoy en Instagram como Maternidad y Crianza con doble A al último y en TikTok como Maternidad y Crianza. Esas son las plataformas que uso. Vale, entonces aquí nos despedimos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el próximo. Gracias. Listo, ya Muy bien. terminó. Quedó bastante bien.